Mi hermano se burló de mí en la piscina, mira quién apareció por fin, la cartera en chanclas. Mi madre añadió, al menos sé útil y cocina a la parrilla. Sonreí y dije, haré algo útil. Luego me fui en silencio, apagué todas las apps de streaming, desconecté el fondo de gasolina compartido y marqué la factura del supermercado como no autorizada. A las 9 de la noche, llamaron para rogarme que fuera a hablar con ellos. Sin pensarlo 2 veces, respondí. Incluso después de reservar una casa con piscina por $900 para el fin de semana, llenar el tanque de gasolina y gastar más de $300 en provisiones, seguían tratándome como si fuera solo el criado. Nada nuevo. Así ha sido siempre. Yo era el conveniente, el solucionador de problemas, la billetera. Reservé el lugar porque pensé que sería bueno pasar unos días tranquilos con mi familia. No habíamos hecho algo así en años. Cada vez que intentaba planear algo antes, se convertía en un debate sobre los costos o alguien tenía una emergencia de último minuto que le impedía colaborar. Así que esta vez ni siquiera pregunté. Simplemente me encargué de todo. El lugar era perfecto. Piscina, parrilla, espacio suficiente para que todos durmieran cómodamente. Y ni siquiera estaba tan lejos. A solo 30 minutos en coche desde donde estábamos todos. Pero desde el momento en que llegué, supe que había sido un error. Llegué 40 minutos tarde. Y ya me sentía culpable por eso, a pesar de que tuve que detenerme a comprar el tipo de salchichas que le gustan a papá y una caja de esa cerveza barata que siempre finge odiar pero es la primera que se bebe. Atravesé la puerta lateral con 2 bolsas de provisiones en una mano y una pequeña nevera portátil en la otra. Y de inmediato, K gritó a través del jardín, miren quién finalmente apareció. La billetera y las chanclas. Provocó una risa. No una gran risa, pero sí lo suficiente para hacerme sentir como si hubiera entrado en un grupo de personas que ya estaban en la misma sintonía y yo no formaba parte de ella. Mamá ni siquiera levantó la vista de su revista. Solo dijo, al menos sé útil y enciende la parrilla. No, gracias por reservar el lugar. No, ¿cómo estás? Nadie preguntando si necesitaba ayuda con las bolsas. Solo más de lo que ya sabía. Era el tipo al que llamaban cuando había que pagar algo. Era de quien se burlaban cuando no estaba presente. Era el punto débil en el que podían aterrizar, pero solo para impulsarse de nuevo. Sonreí. Haré algo útil. Ni siquiera dejé la comida. Regresé al coche, cargué todo en el maletero, lo cerré suavemente y me marché. Ni una palabra a nadie. Nadie me detuvo. Nadie me siguió. Me detuve en un estacionamiento de un centro comercial a unos pocos kilómetros de distancia y me quedé sentado en silencio durante unos minutos. No estaba enojado. No exactamente. Solo harto. Así que abrí mi teléfono y comencé a cortar los lazos. Primero, eliminé mi tarjeta del fondo común de gasolina que Kyle y papá habían estado usando durante más de un año. Luego, inicié sesión en todos los servicios de transmisión, Netflix, Hulu, Prime Video, HBO Max, y cambié todas las contraseñas. Cerré la sesión en todos los dispositivos, eliminé mi tarjeta de Amazon. Luego, marqué el último cargo de comestibles como no autorizado. Eso se sintió mezquino, pero lo hice de todos modos. A las 9 de la noche, comenzaron las llamadas. 11 en total. Contesté la 9ª. Mike, dijo papá, tratando de sonar neutral. No saquemos esto de proporción. Regresa. Solo estábamos bromeando. Le dije, claro, iré a hablar. La casa estaba a solo 24 kilómetros de distancia. Me costó mucho no dar la vuelta a mitad de camino, pero pensé que era hora de decir cosas que debería haber dicho hace años. Cuando volví a entrar, la energía había cambiado por completo. Mamá abrió la puerta como si yo fuera el invitado de honor. Kyle trató de hacer una broma, pero se la tragó a la mitad. Emily parecía haber ensayado una lista de razones por las que debería perdonarlos. Se disculparon, más o menos. Dijeron que solo eran bromas, cosas de familia. Que yo era demasiado sensible. Que nunca quisieron hacerme daño. Les dije que entendía. Les dije que estaba bien. Incluso sonreí. Quiero que todos tengan lo que necesitan, dije. Se relajaron. Por primera vez ese día, realmente parecían una familia.
Todos tendrán todo, continué. Tan pronto como Kyle encuentre un trabajo y Emily uno que pague más de $1.200 al mes porque ya no pagaré su alquiler. Todo se detuvo. Se podía oír el filtro de la piscina zumbando de fondo. Mamá parpadeó como si me hubiera oído mal. Papá se echó hacia atrás lentamente como si alguien hubiera aumentado la gravedad. Emily me miró fijamente y luego se echó a reír nerviosamente. ¿Estás bromeando? No, dije. Estoy harto de pagar por adultos que no se ayudan a sí mismos. El rostro de Emily se quedó en blanco y luego las lágrimas brotaron rápidamente. Siguió diciendo, no podemos pagar un alquiler de $700 solas. No trabajo. Soy una mujer. Nadie respondió. Ni siquiera Kyle. Los miré a todos una vez más. Buena suerte. No me contacten por un tiempo. Luego me subí a mi coche y me fui. Ni siquiera oí que la puerta se cerraba tras de mí. A la mañana siguiente, me desperté con mi teléfono vibrando como si les debiera algo. 22 mensajes, 9 llamadas perdidas, un par de mensajes de voz, uno de mamá, 2 de Emily y uno de un número que ni siquiera reconocía. Probablemente papá usando el teléfono de otra persona ya que ignoré el suyo. No escuché ninguno de ellos. No abrí ni un solo mensaje de texto. Pasé el día trabajando, cené en silencio, salí a caminar, por primera vez en años, no estaba calculando los problemas de nadie más en el fondo de mi mente. No más solicitudes sorpresa de Venmo etiquetadas como, solo esta vez. No más textos pasivo-agresivos sobre lo afortunado que era de tener un ingreso fijo. Todavía no lo sabían, pero esta versión de mí, tranquila, limpia y despreocupada, era permanente. Pasaron 3 días, un silencio sepulcral. Fue entonces cuando Kyle llamó. No había memes esta vez. No había chistes a medias. Solo su voz. Plana. Oye, ¿puedes venir? Mamá hizo la cena. Están todos aquí. Quieren hablar. No sonaba como una amenaza. Sonaba como una trampa, pero dije que sí de todos modos. Los mismos 24 kilómetros, la misma carretera que conduje 100 veces, pero esta vez sentí que iba a una reunión, no a una comida. Todos ya estaban sentados a la mesa del comedor como si lo hubieran ensayado. Emily incluso llevaba algo que no era una sudadera con capucha. Mamá encendió velas. Papá se sirvió una copa como si necesitara mantener la calma. Kyle parecía no haber dormido. Nadie dijo nada durante un minuto completo después de que me senté. Entonces papá habló. Solo queremos hablar, Mike. Eso es todo. Mamá intervino. Creemos que esto ha llegado demasiado lejos. Ya has dejado clara tu postura. Nos equivocamos. Siempre has sido generoso y tal vez lo dimos por sentado. Pero esto de cortar a todos, castigar a toda la familia. Emily se cruzó de brazos, pero no dijo nada. Por una vez, escuché. No interrumpí. Simplemente esperé. Cuando terminaron, asentí. Entiendo, dije. Quiero asegurarme de que todos tengan lo que necesitan. Eso encendió algo detrás de sus ojos. Esperanza, expectativa. Territorio familiar. He estado pensando en esto durante un tiempo. Así que encontré algunas soluciones. Encontré un trabajo mejor pagado para Kyle y uno para Emily. Y también organicé oportunidades para mamá y papá. Opciones remotas, horarios estables y beneficios reales. Tener 56 años no significa dejar de intentarlo. Significa adaptarse. Parpadearon. Todos ellos. ¿Qué tipo de trabajos?, preguntó papá, sospechando como si les estuviera vendiendo un tiempo compartido. Trabajos que les paguen lo suficiente para vivir. Kyle ganaría $3.800 al mes. No es nada lujoso, pero es honesto y es mejor que trabajar por $1.200 y esperar a que yo lo rescate. Kyle se quedó sentado mirando fijamente a la mesa. Luego dijo, lo haré. Estoy cansado de estar arruinado. Silencio. Mamá lo miró como si la hubiera traicionado. Emily se giró lentamente hacia mí, con el rostro desencajado. No voy a trabajar, dijo. Soy una mujer. No parpadeé. Eres una adulta.
¿Esperas que consiga un trabajo como una oficinista o un peón? ¿Qué pasa con formar una familia? Miré a Kyle. No se movió, no habló. Simplemente mantuvo la mirada baja. Papá se levantó. Somos tu familia, Mike. Exactamente, dije. Por eso no voy a permitir que sigan usándome. Si fuéramos extraños, me iría por completo. Fue entonces cuando comenzó la discusión. Emily me acusó de poner a Kyle en su contra. Mamá mencionó de todo, desde sus malas rodillas hasta cómo me había criado. Papá me llamó desagradecido. No dije nada durante la mayor parte. Dejé que lo soltaran todo. Ira, culpa, confusión, cualquier etapa del duelo que necesitaran. Después de una hora, todavía estaban tratando de darle la vuelta, que yo estaba siendo frío, que había cambiado. Lo había hecho. Finalmente, todos se levantaron y se fueron. Todos excepto Kyle. Se quedó sentado en silencio, luego finalmente me miró. No sé cómo dejé que llegara a esto, pero gracias. Aceptaré el trabajo. Asentí. Eso era todo lo que necesitaba oír. Pasaron 3 días como una prueba de quién podía mantener el silencio durante más tiempo. Ni llamadas, ni mensajes de texto, solo silencio digital, lo que en esta familia era prácticamente una señal de alarma. No habían terminado. Se estaban reagrupando. Así es como siempre operaban. Dejar que las cosas se calmaran, luego volver con una nueva estrategia envuelta en culpa o sentimentalismo. Pero yo no estaba esperando. El viernes por la mañana, envié un mensaje. Cena en mi casa. 6 de la tarde. Solo familia. Tengo algo que compartir. Todos respondieron en 10 minutos. Sin preguntas, solo confirmaciones cortas. Eso por sí solo me lo dijo todo. La curiosidad ya había reemplazado a la ira. A las 5:55 de la tarde, comenzaron a llegar. Primero, mamá y papá. Papá vestía un polo metido por dentro como si fuera una entrevista de trabajo. Mamá traía un pastel comprado en la tienda y pretendía que era casero. Luego, llegaron Kyle y Emily. Ella no dijo mucho, solo me dio un saludo rígido y entró directamente. Kyle, sin embargo, me dirigió esa mirada, la tranquila y sensata que significaba que hablaba en serio. La recordé de cuando éramos niños, y finalmente se decidía por algo. Eso era raro. La mesa del comedor se veía bien. Me aseguré de ello. Cubiertos de verdad, servilletas de tela, comida caliente. Quería que estuvieran cómodos, atentos, expectantes. Pasamos por los trámites. Conversaciones triviales sobre el clima, mi nuevo sofá, una película reciente, todo falso, flotando en el aire como si fuéramos actores leyendo un viejo guión. Dejé que se acomodaran. Luego me levanté y golpeé mi vaso. Sé que la semana pasada no ha sido fácil para nadie, pero quise decir todo lo que dije. Un largo silencio, sin interrupciones. Eso era nuevo. No solo los corté, continué. Les di espacio para que se mantuvieran por sí mismos, y ahora les estoy dando las herramientas. Miré directamente a Kyle. Tu nuevo trabajo comienza el lunes. $3.800 al mes, beneficios, estabilidad, y te mereces eso. Eres más que un tipo que se las arregla con propinas y horas a tiempo parcial. Asintió. Solo una vez. Luego me giré hacia Emily. Tienes una posición remota programada para una entrevista el martes. Soporte de cuentas de clientes. Te capacitan. No necesitas un título, solo una computadora e internet, que ya usas para ver programas todo el día. Ella entrecerró los ojos. ¿Realmente esperas que me siente en un escritorio como una recepcionista? No estoy hecha para eso. Se supone que no debo andar buscando cheques de pago. Has estado viviendo de los míos, dije. Y de los de Kyle mientras dices, te mereces descansar. ¿De qué? Se echó hacia atrás, cruzándose de brazos. Soy una mujer, Mike. Esto no es un debate. No estoy hecha para trabajos como ese. No es un trabajo hecho para hombres o mujeres. Está hecho para adultos que pagan el alquiler. La habitación se tensó. Nadie se movió.
Luego me giré hacia mamá y papá. Tienen 56 años, no son ancianos. Todavía pueden trabajar. Encontré 2 puestos remotos. Atención al cliente para una cadena de suministro médico. No necesitan levantar nada. Solo responder preguntas en una pantalla. Mamá se burló. Te criamos. ¿Crees que no nos hemos ganado un poco de descanso en nuestra vida? Me criaron y les agradezco por eso. Pero criar a un niño no es un contrato para un apoyo financiero ilimitado. Es la vida. No se jubilan ni le entregan sus facturas a su hijo. La voz de papá era baja pero aguda. Has cambiado. Tuve que hacerlo, dije. Dejé que todos dependieran de mí hasta que no pude distinguir dónde terminaban sus necesidades y dónde comenzaban sus expectativas. Eso ya no es generosidad. Eso es servidumbre. Fue entonces cuando la mesa se abrió. No físicamente, sino emocionalmente. Mamá me acusó de olvidar de dónde venía. Emily comenzó a despotricar sobre cómo estaba envenenando el pensamiento de Kyle e intentando controlarlo todo. Papá dijo que era cruel, despiadado. Que la familia no da ultimátums. Kyle permaneció en silencio. Simplemente miró fijamente su vaso de agua como si contuviera las respuestas. Durante casi una hora, dieron vueltas en círculos. Ataques, súplicas. Amenazas a medias. No grité. No me inmuté. Entonces mamá dijo lo que siempre hacía que mi sangre se helara. Eres el único que lo logró, Mike. Se supone que debes apoyarnos. Ese es tu papel. La miré con calma. No, soy el único que dejó de fingir que la comodidad es un derecho. Que alguien más se encargará de ello. Lo logré porque trabajé para ello. Me sacrifiqué por ello. Tuvieron oportunidades. Todavía las tienen. Se fueron finalmente, enojados, silenciosamente. Ni una palabra mientras salían. El pastel de piña nunca se tocó excepto por Kyle. Él se quedó atrás. No dijo nada durante un tiempo. Simplemente comenzó a recoger los platos y llevarlos al fregadero. Luego me miró y dijo, solicité 2 lugares más hoy, pero aceptaré el que encontraste. Estoy listo. Asentí. Eso fue lo único que necesitaba oír esa noche. Pasó un mes en silencio. Inusualmente tranquilo, para ser honesto. No en un sentido pacífico, más bien como un vacío. Emily me bloqueó en todas las plataformas. Mamá y papá volvieron a su rutina de publicar quejas crípticas en Facebook sobre los hijos que olvidan sus raíces. No respondí. Kyle fue el único que se mantuvo en contacto. Me enviaba mensajes de texto con regularidad. No muchos, solo actualizaciones. La capacitación era intensa, pero lo estaba haciendo bien. El dinero era real. El último viernes del mes, me envió una foto de su primer cheque de pago. $3.825. Sin emojis, sin palabras largas, solo la imagen y la palabra, gracias. La semana siguiente, recibí una llamada del alrededor de las 11 de la noche, está enloqueciendo, dijo. Ya sabía a quién se refería. Emily exigía que le diera $600 para lo esencial, a pesar de que el alquiler ya había sido pagado y ella no había trabajado ni un día en su vida. Se negó a tocar la lista de trabajos que le había enviado. Según Kyle, dijo que era degradante. Quería quedarse en casa y concentrarse en construir una marca familiar, sea lo que sea que eso significara. No puedo seguir haciendo esto, me dijo. Finalmente estoy ganando dinero y ella está enojada porque no se lo entrego todo. No le dije qué hacer. Solo dije, ya lo sabes. 2 días después, recibí otro mensaje de texto suyo. Sin explicación. Solo 3 palabras. Me mudé. Eso no me lo esperaba. La dejó, empacó una bolsa mientras ella estaba en el salón de belleza y se fue a vivir con un amigo al otro lado de la ciudad. Se lo dijo por teléfono. Dijo que ella gritó, llamó a su madre y luego también lo bloqueó. Ni siquiera preguntó por qué. Dijo, solo me acusó de haber sido objeto de un lavado de cerebro por ti. Durante algunos días después de eso, no supe nada de nadie. Luego vino la sorpresa. Papá apareció en mi apartamento.
No tocó. Golpeó la puerta como si el edificio estuviera en llamas. Abrí y entró directamente sin esperar. Pusiste a tu hermano en contra de su propia esposa, dijo. Y ahora tu madre llora todos los días. ¿Estás orgulloso de ti mismo? Le pregunté cuántas horas de capacitación laboral había completado desde que le envié la oportunidad. No respondió. Le pregunté si mamá siquiera había solicitado el trabajo. Desvió la mirada. No somos niños, Mike. No necesitamos tus tareas. Asentí. Entonces no me pidan dinero nunca más. Los adultos se las arreglan. Fue entonces cuando estalló. Me dijo que algún día estaría solo. Que la gente como yo termina amargada y aislada. Que el dinero no me salvará cuando necesite a mi familia. Estaba destinado a asustarme. Creo que en cambio dije, entonces, sé el tipo de familia que alguien querría cerca. Se fue sin decir una palabra más. No supe nada de nadie durante la semana siguiente. Entonces sucedió algo extraño. Recibí un correo electrónico de un bufete de abogados, no spam, membrete real, información de contacto real. Asunto, posible disputa, gastos compartidos y acuerdos verbales. Aparentemente, mi madre se había puesto en contacto con un abogado. Afirmaba que, a lo largo de los años, mi ayuda financiera había creado una expectativa de apoyo continuo. En sus palabras, un patrón de dependencia que ahora consideraba un acuerdo informal. Lo leí 2 veces antes de reír. En realidad, estaba tratando de construir un caso legal para mantenerme enganchado a sus facturas. Cuando vi por primera vez el correo electrónico, asumí que era spam. El asunto sonaba como una broma, posible disputa, gastos compartidos y acuerdos verbales. Pero no lo era. Un bufete real, un nombre real, una amenaza real. Aparentemente, mi madre se había sentado con un abogado real y le había explicado que durante años había estado brindando apoyo financiero regular a la familia y que esto había creado un patrón de dependencia económica, que en su opinión debería considerarse un acuerdo vinculante. En resumen, estaba amenazando con emprender acciones legales porque había dejado de pagar sus facturas. Ni siquiera sentí ira al principio, solo esta lenta e insidiosa incredulidad, como si me hubiera despertado en una versión de mi vida donde el sentido común se había evaporado. Quiero decir, había oído hablar de gente desagradecida, pero que tu propia madre intentara demandarte por no darle dinero. Eso era nuevo. Se lo envié directamente a mi abogado. Me llamó en menos de 1 hora, casi divertido. No tienen un caso, dijo. No se pueden convertir retroactivamente los regalos en obligaciones solo porque estás molesto. Déjalos que desperdicien su dinero. Si presionan, nosotros presionaremos más fuerte. Le dije que no respondiera todavía. Quería ver qué haría el silencio. Y no tardó mucho. En 48 horas, comencé a recibir notificaciones nuevamente. Kyle fue el primero en llamar. Contesté. Se están desmoronando, dijo. Emily se mudó con ellos temporalmente. Mamá les está contando a todos que estás abandonando a la familia en su momento de necesidad. Papá está furioso porque ni siquiera respondiste a la carta. Están actuando como si hubieran sido legalmente derrotados. Pregunté si mencionaron al abogado. Kyle hizo una pausa. ¿Creen que te asustó? Dicen que probablemente estés entrando en pánico ahora mismo. Eso en realidad me hizo reír. ¿Y tú? Pregunté. ¿Te mantienes firme? Sí, honestamente, mejor que nunca. Ya he ahorrado más en las últimas 3 semanas que en 2 años. Puedo pensar de nuevo. No tengo que explicar a dónde va cada dólar. Pero sonaba cansado, agotado, como si estuviera atrapado entre estar agradecido por su libertad y culpable por tomarla. Luego agregó, dicen que es tu culpa que Emily y yo nos separáramos, que me manipulaste para que la dejara. Le dije que eso era ridículo. Lo sé, dijo, pero aún así me revuelve la cabeza. A veces escucho la voz de mamá en mi sueño. Unas noches después, empeoró. Abrí Facebook por pura curiosidad. No había iniciado sesión durante semanas, pero algo me dijo que revisara. Y ahí estaba, una publicación de mamá. Una foto de nosotros en una barbacoa hace años, sonriendo, con los brazos alrededor del otro como si fuéramos normales. El título decía, a veces, los que más amas olvidan quién los levantó cuando eran pequeños.
Todo lo que puedes hacer es orar para que lo recuerden antes de que sea demasiado tarde. Me etiquetó. Docenas de comentarios siguieron. Primos, tías, vecinos, personas de las que no había sabido nada en años de repente se sintieron con derecho a decirme cómo vivir. Uno me llamó desagradecido. Otro dijo que estaba teniendo una crisis de identidad de la mediana edad. Alguien incluso preguntó si me había unido a una secta. Pero lo que ninguno de ellos esperaba, lo que yo no esperaba, era Kyle. Comentó públicamente debajo de su publicación. O tal vez sus hijos simplemente se cansaron de ser su cajero automático. Tal vez se dieron cuenta de que el amor no es algo por lo que debes pagar el alquiler. Y así, la publicación desapareció en una hora. Eliminada, borrada. Kyle no me llamó. No tenía que hacerlo. Eso dijo más que cualquier cosa que pudiera haberme dicho. Pasó una semana. Luego 2. Ni correos electrónicos nuevos, ni amenazas nuevas, solo silencio. Frío y tenso. Pensé que tal vez había terminado hasta que Kyle volvió a llamar. Tarde, alrededor de las 11:40 de la noche, acaban de pedirme dinero. Se me cayó el estómago. Dijeron que el alquiler vence y no tienen suficiente. Me pidieron que también cubriera los comestibles. Luego comenzaron a preguntar por ti, cuánto cuesta tu nuevo lugar, si estás trabajando desde casa, si has hecho alguna compra grande. No dije nada. Creo que están planeando algo, Mike. ¿Cómo qué? No lo sé, dijo. Pero me preguntaron si todavía dejas la puerta de tu garaje sin llave. Y luego mamá dijo que te debemos una conversación por lo menos. Estuvo callado por un momento. No creo que esto haya terminado. Creo que van a aparecer. Aparecieron 3 días después. Sin previo aviso, sin mensaje, solo su coche estacionando afuera mientras yo doblaba la ropa. Al principio, pensé que podría ser una entrega hasta que vi la camioneta de mi papá y vislumbré a Emily en el asiento del pasajero. Mamá estaba sentada en la parte de atrás, con gafas de sol, aunque estaba nublado. No abrí la puerta. Tocaron el timbre, golpearon, gritaron mi nombre como si todavía fuera 2015 y les debiera un favor. Esperé. Finalmente, escuché a mi papá decir algo a través de la puerta. Solo queríamos hablar. Seguí doblando la ropa. Dejé que tocaran durante casi 10 minutos antes de que el silencio me dijera que finalmente se habían ido. Miré por la ventana mientras se alejaban. Nadie parecía enojado. Solo parecían cansados, como si la actuación les hubiera costado algo. Pasaron 2 días más. Luego Kyle vino. No trajo nada, solo a sí mismo. Se sentó en mi sofá y dijo que habían ido a buscarlo de nuevo, preguntando si podía solo prestarlos hasta el final del mes. ¿Los ayudaste? Negó con la cabeza, les dio $20 y les dijo que se las arreglaran. Luego miró alrededor de mi apartamento. ¿Tienes espacio aquí? Dijo, sí, creo que podría quedarme algunas noches solo hasta que encuentre algo permanente. Emily ha entrado en modo espiral completo. Me pidió la mitad de mi cheque antes de que incluso me pagaran esta semana. Claro, dije. Quédate todo el tiempo que necesites. Lo hizo. Durante el mes siguiente, Kyle trabajó horas extras, abrió una cuenta de ahorros, aprendió a cocinar más que ramen. Era diferente ahora, más callado, más centrado. Todavía hablaba con mamá a veces, pero era breve, controlado, más como alguien que vigilaba a un pariente lejano que hablando con un padre. Luego, a mediados del 3er mes, Kame dijo algo que no esperaba. La dejé. Emily, sí, debería haberlo hecho hace años. Solo comenzó a importarle cuando llegó el dinero. E incluso entonces, no se trataba de nosotros. Se trataba de su comodidad. Dijo que no debería contribuir porque es la mujer en la relación. Le pregunté si estaba bien. Asintió. Lo estoy ahora. Pero luego agregó, mamá y papá comenzaron a pedirme dinero nuevamente. Solo cosas pequeñas. Servicios públicos, una receta, comestibles. He estado ayudando un poco. ¿Estás seguro de eso? Sí, no me gusta, pero no soy tú. No puedo cortarles por completo. Entendí. No era mi lugar decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Pasaron semanas.
Una noche, llegué a casa y encontré a Kyle sentado en la mesa de la cocina con mamá. Parecía mayor, más frágil de lo que recordaba. Habían estado hablando durante un tiempo. Se fue poco después de que llegué. No dijo mucho, solo asintió con la cabeza y salió por la puerta. ¿De qué se trataba?, le pregunté. Kyle se echó hacia atrás en la silla, agotado. Me dijo que ha sido difícil. Que nunca pensó que realmente dejarías de ayudar. Que solo pensó que estabas pasando por una fase y que volverías en sí. ¿Y qué dijiste? Le dije que no habías cambiado. Que solo habías dejado de permitirles pretender que eras débil porque eras amable. Se levantó, caminó hacia el fregadero y abrió el agua. Nunca fuiste el problema, Mike. Simplemente odiaron que dejaras de permitirles serlo. No respondí. No había nada más que decir.